Vale, vamos a seguir hablando de tipos de flujos y realmente el flujo de un fluido tiene dos formas de desarrollarse. Una que sería desordenada o también llamada turbulenta y otra ordenada o laminar. Un flujo se va a comportar de una forma o de otra dependiendo del balance entre estos dos tipos de fuerzas, que serán las fuerzas viscosas, serán las que amortigüen la perturbación, es decir, la hagan más pequeña, ¿vale? Y tendremos fuerzas convectivas que harán lo contrario, amplificarán la amortiguación. Entonces, cuando en un flujo se tiene una perturbación, ¿vale? Las fuerzas viscosas lo que harán será hacerla cada vez más pequeña. Sin embargo, las fuerzas convectivas lo que harán será hacerla cada vez más grande. Dependiendo de cuál de estas dos fuerzas sea la predominante, tendremos un flujo que va a tender a ser turbulento, que va a tender a ser desordenado, o un flujo que tienda a ser más ordenado o también llamado laminar, como hemos dicho. Por lo tanto, en un flujo turbulento, las perturbaciones se van a hacer cada vez más grandes, se van a amplificar porque las fuerzas convectivas son mucho más grandes que las fuerzas viscosas. En cambio, en el flujo laminar ocurrirá lo contrario. Las fuerzas viscosas son predominantes frente a las fuerzas convectivas. Aquí ya vemos esquemáticamente la diferencia que tendríamos entre una capa límite laminar y una capa límite turbulenta. Vamos a ver. Una capa límite laminar está representada por un flujo ordenado, un flujo estable, tiene procesos de transferencia de cantidad de movimiento y de energía poco intensos, ¿vale? Los espesores de la capa límite son menores, fijaros que esta capa límite laminar es más pequeñita que esta de aquí, que la turbulenta, y los perfiles de velocidad y de temperatura son suaves. ¿Vale? Hay pequeñas variaciones cerca de la superficie, ¿vale? Recordad que este sería el sólido, ¿vale? Y aquí tenemos el fluido moviéndose. La línea discontinua, como ya vimos en el vídeo anterior, representa la capa límite. Fuera de esta capa límite sería el exterior, donde las fuerzas viscosas van a ser prácticamente despreciables. Vale. Si hablamos de capa límite turbulenta, vamos a tener un flujo irregular, un flujo inestable, va a haber grandes variaciones en el campo de velocidades, ¿vale? Se puede ver aquí, fijaros en este trocito de aquí, todo lo que ha variado la velocidad. Tenemos un proceso de mezclado grande, vamos a tener vamos a tener que considerarlo tridimensional. Los procesos de transferencia de cantidad de movimiento y de energía son mucho más intensos que en una capa límite laminar. Hay mucha homogeneización, ¿vale? Pues simplemente si tenemos mucha transferencia, mucha energía, pues vamos a tener un flujo más homogéneo. Los espesores de capa límite son mayores y los perfiles de velocidad y de temperatura son prácticamente homogéneos, casi uniformes, ¿vale? Planos, fijaros que aquí la velocidad prácticamente va a ser la misma, excepto en la zona más cercana al sólido. ¿Vale? Aquí se ve más o menos un esquema entre uno y otro. ¿Vale? Aquí vemos otro pequeño esquema, ¿vale? Aquí tendríamos una capa, aquí llega el fluido, ¿vale? Sin perturbación. Al acercarse al sólido empezamos, aquí esto sería lo que determina la capa límite y el exterior, ¿vale? Tenemos una capa límite laminar, todo esto sería laminar. Por aquí empieza cierta transición, ya vemos las perturbaciones, un flujo cada vez más desordenado, ¿vale? Y aquí ya consideramos capa límite turbulenta. A finales de 1880, Reynolds hizo un experimento para estudiar cómo era el tipo de flujo y ver las leyes de la fricción. ¿Vale? Entonces lo que hizo fue meter un hilo, ¿vale? Esto sería un hilo en un tubo de ensayo, ¿vale? Y este hilo lo pintó con tinta, ¿vale? En esta tubería, en este tubo, la velocidad del fluido, del flujo, se podía controlar. Entonces observó que a bajas velocidades el hilo permanecía prácticamente recto, sin mezcla, y esto implicaba que a bajas velocidades el flujo era laminar. Luego empezaba a aumentar la
la velocidad y entonces veía que ese hilo comenzaba a tener ciertas inestabilidades, se mezclaba con el resto del flujo, producía una mancha que ocupaba prácticamente toda la tubería, ¿vale? Entonces vio que velocidades altas estaban relacionadas con flujos turbulentos. ¿Vale? Además, Reynolds consiguió hacer fotografías de esta tinta, ¿vale? De la tinta del flujo y descubrió que se podían apreciar ciertos torbellinos. Entonces Reynolds al final lo que dedujo fue que un flujo sea laminar o un flujo sea turbulento va a depender de esta relación, de este equilibrio entre fuerzas convectivas y fuerzas viscosas, ¿vale? Y definió el número de Reynolds, que es la relación que existe entre fuerzas convectivas entre las fuerzas viscosas, ¿vale? Es un número adimensional, ¿vale? Tienen las mismas unidades el numerador y el denominador, y ρ sería la densidad del fluido, U sería la velocidad característica del flujo, LC sería una longitud característica, y mu ya hemos visto que es la viscosidad. Entonces, del número de Reynolds lo que podemos observar es que cuando el número de Reynolds es bajo, es muy bajo, es menor que 1, las fuerzas viscosas son mucho mayores que las convectivas. Por lo tanto, estamos ante un flujo ordenado, un flujo laminar. Sin embargo, si el número de Reynolds es alto, es mayor que 1, las fuerzas convectivas son superiores a las fuerzas viscosas y entonces hablamos de flujo turbulento. Hay un número que es lo que se denomina número de Reynolds de transición o número de Reynolds crítico, que es el que nos va a determinar el tipo de flujo del que estamos hablando. Fijaros que aquí estamos hablando de variables características, por lo tanto va a depender. Por ejemplo, normalmente cuando se habla del flujo inmerso en una tubería, pues la longitud característica suele ser el diámetro de esa tubería y la velocidad característica suele ser la velocidad media. Y ahí podemos hablar de Reynolds críticos en torno a 2500, 2600. Si es menor a este número, flujo será laminar y si es mayor será un flujo turbulento, ¿vale? Pero si en vez de una tubería estamos hablando de una placa, pues igual el número de Reynolds crítico está en torno a 100.000, a 10 a la 5 o incluso 10 a la 6. Vale. Vamos a hablar ahora un poquito de flujos compresibles. Aunque es verdad que os dije que en esta asignatura nos vamos a centrar generalmente en flujos incompresibles, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito de lo que serían flujos compresibles. Ya vimos que el flujo compresible está relacionado con el movimiento de un gas generalmente, ¿vale? Porque es más fácil de comprimir y sobre todo a altas velocidades. Aparece el concepto de la velocidad del sonido, que estoy segura de que todos estáis más o menos familiarizados con este concepto, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un gas en reposo, condiciones ideales, es decir, es adiabático y es reversible. Entonces, la velocidad característica del gas estaría definida como A al cuadrado es igual a la variación de presión con respecto a las variaciones de densidad en un proceso isoentrópico, es decir, se mantiene la entropía constante. Si esta ecuación, esta velocidad, la aplicamos a un gas ideal, nos quedaría que la velocidad del sonido para un gas ideal, que es lo que denominamos con la letra A, sería la raíz de gamma RT, siendo gamma la relación de calores específicos y R la constante del gas ideal y T la temperatura en kelvins en este caso, si usáis estas unidades. También definimos, a partir de la definición de velocidad de sonido, definimos lo que sería el número de Mach. El número de Mach es un número adimensional, como el número de Reynolds, que lo que nos indica es cómo es la velocidad real de un flujo con respecto a la velocidad del sonido. Es decir, U, que sería la velocidad del flujo, partido de A, de la velocidad del sonido. Entonces, dependiendo si nuestra velocidad es menor, igual o mayor que A, vamos a tener velocidades subsónicas, velocidades sónicas, ¿vale? Cuando justo coincide con la velocidad del sonido, o velocidades supersónicas. Luego también podemos tener hipersónicas que estarían dentro de supersónico, ¿vale? Tenemos alguna más, ¿vale? Mira, están aquí.
¿vale? Subsónico, sónico, transónico, ¿vale? Cuando estamos en la zona un poquito por debajo y un poquito por encima de Mach 1, ¿vale? Supersónico e hipersónico. Cuando consideramos que el fluido es el aire, hablaremos de flujos incompresibles siempre que nuestro Mach sea menor que 0,3. ¿Vale? Recordad, incompresible está relacionado con velocidades bajas. Cuando estamos en el aire y nuestro Mach es menor que 0,3, ¿vale? Las variaciones de densidad son menores al 5%, es decir, las podemos considerar casi despreciables, ¿vale? Podemos considerar más o menos que la densidad sería constante, ¿vale? Consideraremos flujos compresibles, esto os digo, recalco, cuando el fluido es el aire, ¿vale? Tendremos flujos compresibles para Machs mayores que 0,3. En este caso no podemos hacer la hipótesis de que la variación de densidad es despreciable y tendremos que considerar los cambios en la densidad. Vale, basándonos en la ecuación de continuidad de la masa, vimos cómo estaba relacionado el área y la velocidad para flujos incompresibles. Ahora vamos a ver qué pasaría en flujos compresibles, ¿vale? Vamos a partir de la ecuación de continuidad de la masa, que ya la conocemos, la ecuación de Euler para gases y la velocidad del sonido, que la acabamos de definir. ¿Vale? Pues usando estas tres ecuaciones, ¿vale? A lo que llegamos sería a esta expresión de aquí. ¿Vale? Os pediría que intentéis llegar a esta ecuación a partir de las tres ecuaciones que se muestran aquí, ¿vale? En el libro está desarrollado, no voy a entrar en esta demostración. Pero sí a lo que nos dice esta expresión. Esta expresión relaciona el cambio de velocidad en la dirección del movimiento siempre, ¿vale? Con la variación del área. ¿Vale? Esto ya lo vimos anteriormente, pero ahora la cosa es que estamos en flujos compresibles, entonces las cosas cambian, ¿vale? Lo vemos aquí. Ahora va a depender de si estamos en subsónico o estamos en supersónico, ¿vale? Cuando estamos en subsónico y tenemos una sección convergente, el área va disminuyendo y la velocidad va aumentando, ¿vale? Y además la podemos relacionar con la presión, ¿vale? Que la presión disminuirá. Si estamos en un conducto divergente, ¿vale? Lo que tenemos es lo contrario, el área va aumentando, por lo tanto la velocidad va disminuyendo y tendremos que la presión va aumentando, ¿vale? Esto ya lo vimos, esto coincide con lo que vimos anteriormente, tobera y difusor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos en flujos supersónicos? ¿Vale? Que las cosas cambian. Ahora fijaros que el área se va disminuyendo, pero la velocidad también, y lo que aumenta sería la presión. Ahora en vez de llamarle a este conducto tobera subsónica, le llamamos difusor supersónico, ¿vale? Cuando tenemos un conducto divergente, ¿vale? El área va aumentando, en el caso de supersónico la velocidad también aumentará y la presión será lo que disminuye. Ahora en este caso, en vez de tener un difusor, tenemos una tobera supersónica, ¿vale? Cambia según el flujo, el régimen en el que estemos, subsónico o supersónico. ¿Vale? Fijaros que todo esto, la relación entre diferencial de U, diferencial de A, ¿vale? Todo eso viene de esta expresión de aquí. Y luego, para saber cómo es este diferencial de presión, cómo es la variación de presión, nos iremos a la ecuación de cantidad de movimiento. Os invito a que probéis a que esto realmente se cumple, ¿vale? Fijaros que lo que nos va a cambiar ese sentido va a ser el valor este de aquí. Entonces, por lo tanto, depende de si Mach es menor que 1 o es mayor que 1, ¿vale? Nos cambia este signo, ¿vale? Esa relación.